Hola, hola, bienvenidos. Hoy tengo algo muy interesante para el mundo cristiano. Pero antes de analizarlo, les sugiero tomar su Biblia y hacer una pequeña oración. Nuestro tema. El Tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, versos 1 al 10, nos dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde que aceptamos el Evangelio, y a Cristo como nuestro Salvador, comienza un caminar cristiano, de fe. Y la vida pasada de pecado y lejanía de Dios, se van terminando, o deben ir desapareciendo conforme conocemos más al Señor y caminamos con Él, en comunión. Pablo conecta este momento de ser revestidos con el momento en el que todos seremos juzgados, tanto los santos como los que no creyeron en Cristo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y para entender más a profundidad esta verdad Jesús nos dejó un ejemplo en la parábola de los talentos. Leamos Mateo 25, versículos 14 hasta el 29. Nos dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. En esta alegoría Jesús nos está hablando de cómo Dios nos reparte los dones a los creyentes. Y ciertamente Dios ha dado a cada cristiano sus propios talentos, y esta palabra, talentos, en verdad nos sugiere que se trata de dones, habilidades, destrezas o maneras de servir a otros, las cuales el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo. Hay muchos que conocen sus dones, otros los vas descubriendo, y otros puede que aún no los descubren, pero hay algunos que sí saben y tienen dones, talentos para hacer ciertas cosas, pero deciden no hacer nada para la obra de Dios. Pongamos ejemplos: si un pastor, líder de la iglesia, del cual supongamos, no tiene ninguna paciencia para atender niños, y de acuerdo a su manera de ser, es estricto, irritable, no puede controlar a los niños, y no es creativo, los niños se aburren en la enseñanza o no prestan atención y se distraen entre ellos. Pero si algún otro miembro, ya sea hombre o mujer,
ve esta situación y ha estado fiel en la iglesia por tiempo. Sabe bastante de la Biblia como para enseñar, y tiene el don de la paciencia con niños y sabe tratarlos. Entonces por lógica debiera orar al Señor y hablar con su pastor, que le adiestre o le capacite para ser maestro. El hermano o hermana está dispuesto a servir y usar sus talentos al Señor, para el servicio de otros y la paz mental del pobre pastor de nuestro relato, jaja. Bueno, ahora suponiendo que fuera parecido, el pastor o líder sabe que no puede atender la iglesia y miembros adultos y al mismo tiempo el grupo de niños. Sabe que hay miembros que llevan años en la iglesia y son fieles, tienen conocimiento. Entonces el pastor anuncia que necesita que alguien, ya sea uno o varios, que gusten ser maestros de niños y otros ministerios, y que él les va a capacitar, y con la ayuda del Señor desarrollar el ministerio. Bueno, nuestro pastor ha reconocido que no tiene tal talento o don de atender niños, y le ha dicho a su iglesia que le apoyen. Pero en este caso, ninguno de la iglesia quiere compromiso, y ponen cada quien sus excusas, y claro que hay muchas que sí son válidas, pero hay excusas que uno se ríe, aunque no debiéramos. Pero bueno, el caso es que esos miembros de la iglesia están negándose a usar o descubrir sus talentos para el Señor. Y al decir, descubrir, nos hace recordar la parábola del que fue y escondió el talento en tierra, es decir, lo encubrió, y en verdad, nosotros al no querer compromisos con Dios o lo que es su obra, estamos enterrando nuestros talentos y dones, los encubrimos por miedo, y así nunca los descubrimos. Entonces, concluimos que el Señor nos ha dado talentos, dones, a todos los creyentes, por lo que así como en la parábola, algún día tendremos que rendir cuentas al Señor, no será un juicio condenatorio, sino más bien uno de recompensas. Leamos. 1 Corintios 3, versos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí nos dice la Biblia que nuestras obras serán probadas, no méritos para salvación, sino las obras buenas o de servicio al Señor como acabamos de ejemplificar. El Señor evaluará qué fue lo que hicimos o no con nuestros talentos y dones. Y al decir que pasará por fuego, hace referencia a que al Señor no lo podemos burlar, ya que Él sabe las intenciones que teníamos al servirle, si lo hicimos de corazón o por alguna ganancia o beneficio, si fue con humildad o con altanería y menosprecio de otros, toda actitud y servicio que hicimos o no para Él. Esta prueba o evaluación, podríamos llamarlo juicio de los creyentes, pero la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Segunda a Corintios 5, 10 nos dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos escatólogos debaten de si cuándo ha de tener lugar este tribunal de Cristo. Unos dicen que será después del rapto, y dentro de los 7 años de las bodas del Cordero. Otros sostienen que es después de la segunda venida visible. Apocalipsis 20, verso 4, solo la primera parte. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de reinar. Ahí nos refiere claramente que las recompensas y el tribunal de Cristo ya había ocurrido, porque dice, recibieron, en tiempo pasado, es decir, no dice y comenzaron a recibir o han de recibir. El verso lo explica en sí mismo como un evento que ya sucedió antes de la segunda venida, la manifestación y parusía de Jesús. Continúe menos. Entonces no es un juicio condenado río, ni pasa a probar si somos salvos, no, ya que el mismo verso lo confirma, 1 Corintios 3, 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos recibirán recompensas, ya que entregaron todo su servicio a Dios de corazón y se esforzaron confiando en Él. Sin embargo, todas las recompensas que recibiremos del Señor Jesucristo, seguirán siendo un regalo de gracia, y no el resultado de nuestro esfuerzo ni de algún mérito presente en nuestra naturaleza humana caída. Entonces nuestras obras y servicios serán probados, y dice que si no fueron aceptas, solo sufriremos pérdida, es decir, no de la salvación, sino de las recompensas o privilegios. Seguiremos siendo salvos y estaremos con el Señor, no se perderá el gozo y la comunión, pero sí habrá un tiempo de tristeza y lamento, por no haber hecho algo para servir al Señor. Y hoy que estamos a tiempo,
si ya eres salvo y aún no te has decidido en hacer algo para el Señor, ¿por qué no comenzar algo pequeño en tu iglesia, como limpiar, ayudar a la gente mayor, animar a otros con tu actitud, aprender algún instrumento, o disponerte en algún servicio o ministerio? Dios es el juez perfectamente justo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que las palabras que escuchemos cuando estemos en el tribunal de Cristo sean: Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, verso 23. Bueno, hagamos un repaso. El tribunal de Cristo es una evaluación final, después de nuestra vida cristiana, donde rendiremos cuentas al Señor por nuestro servicio a Él, sea que hayamos hecho algo, por muy pequeño que sea, o no. Bueno. Hasta aquí el estudio, gracias por escuchar, deja un comentario y un poderoso like. Hasta pronto, Dios te bendiga. Cristo viene.